Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Como pastor he tenido que lidiar con muchas situaciones en nuestras familias y una de ellas es el matriarcado y el abuso en el hogar. ¿Qué quiero decir con matriarcado? Muchas veces cuando hablamos de abuso en el hogar se entiende por abuso verbal, abuso sexual, abuso psicológico, pero ¿qué queremos decir con matriarcado? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Cuando recién me moví al Canadá, era mi responsabilidad ayudar a los refugiados políticos en sus quehaceres, en aprender el sistema, en ir y venir en esta ciudad. Una de las responsabilidades del gobierno era proveerles a cada familia inmigrante suficiente comida, apartamento, autos y escuela por un año completo. O sea que estas familias tenían que insertarse en esta comunidad por un año. Y el gobierno entregaba un cheque a cada uno de los jefes de familia, o sea, al hombre. Y entonces el hombre agarraba el cheque, lo distribuía como él quería, lo gastaba en los vicios, hacía lo que quería y empezaban los conflictos en el hogar. Uno de los consejeros del gobierno se le ocurrió que mejor había que darle el cheque a la madre, a la mujer. Y los conflictos fueron aún mayores. Ahí es donde entonces necesitaron del consejero, porque ahora la madre se puso muy rígida, muy dura y no entregaba entonces el cheque al hombre y empezaron los pleitos. La triste realidad es que en nuestra querida América Latina, muchos hombres han abandonado a sus hijos y las mujeres han tenido que tomar la responsabilidad que aquel hombre les dejó. Ahora son papá y mamá y hay que asumir el reto. ¿Y dónde está la escuela que enseña a estas mujeres a ser padres y madres? Nosotros sabemos que no hay ninguna escuela. Entonces, algunas han exagerado este rol que han tenido y muchas de ellas deciden manipular a sus hijos. Y eso lo hacen de diferentes maneras. Algunos lo hacen prometer a sus hijas que no deben de casarse hasta que ellas se mueran. Imagínense usted la responsabilidad de esta hija o de este hijo. Algunas madres, como le llaman madres tóxicas, exigen a sus hijos que les vayan a visitar. Estoy hablando de los hijos casados, que les vayan a visitar todos los días, que les rindan pleitesía a ella y que se olviden de la familia que ella tiene. Algunas otras madres se hacen la enferma cuando su hija le dice, mamá, tengo novio y pienso casarme. Regreso en unos segundos. Historias que cambian el corazón. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y esta audición de 180 grados llega hasta sus hogares gracias a las oraciones y al apoyo de muchos que a través de la página nos apoyan para que podamos continuar en su ministerio. En esta oportunidad vamos a ir de nuevo al Ecuador como en la entrevista anterior y hoy vamos a conversar con Norma, quien es una madre soltera y ella nos va a contar su historia que creció con una madre también dominante. Así que quédate pendiente porque será muy interesante. Vía Skype tengo a Renan Carías, cantautor, quien va a compartir con nosotros algunos minutos. Así que quédate pendiente, es un buen amigo y escapó un poquitito del huracán que estaba pronosticado para Miami, pero perdón, ahora está con nosotros. Quiero anunciarles o comentarles que el libro Almas en Oscuridad, que tiene que ver con consejería, ahí hay un sinnúmero de temas que hablan sobre los conflictos en el hogar, sobre el perdón, sobre cómo debemos de funcionar como hijos, cómo debemos funcionar como matrimonio, en fin, todos esos temas que son importantes para la consejería, lo hemos puesto en un pequeño libro que se llama Almas en Oscuridad y usted lo puede buscar ahí en amazon.com. Así que váyase a amazon.com y ahí va a encontrar el libro escrito por su servidor, Ernesto Pinto. Está saliendo en la pantalla y usted puede verlo. También le voy a agradecer que después de la entrevista usted me llame. Quisiera que algunos me llamaran hoy y pudiéramos sacar sus llamadas al aire. Y el WhatsApp que usted puede llamar es el 1-204-202-1525. Se lo voy a repetir.
1-204-202-1525. También creo que está apareciendo ahí en la pantalla para que usted se prepare y me llame o me deje su mensaje de voz para poder sacarlo en esta audición de 180 grados. Así que ahora vamos con nuestra buena amiga Norma hasta el Ecuador. Adelante. Mi nombre es Norma Murillo. Soy nacida aquí en Quito. Mi madre me tuvo soltera, pero al año de que me tuvo, ella se casó. Así es que tuve un padrastro y me crié con 4 hermanos más. Yo era la mayor. Cuando era niña, era yo la que me encargaba de mis hermanos. Siendo lo mayor tenía que hacerse cargo de sus hermanitos. Yo me encargaba de mis hermanos. Mi mamá salía a trabajar, nos dejaba solos en la casa. Desde muy niña tuve que encargarme de mis hermanos pequeños. Tuvo que madurar cuando era muy jovencita. Sí, sí. ¿Y qué edad tenía Norma en esa? ¿Hablamos 7 años, 10 años, 12 años? No, 5 años. Desde los 5, o sea, yo me quedaba con mis hermanos. O sea que no tuvo niñez. No tuvo la oportunidad de jugar con una muñeca de trapo, sino con una muñeca de carne. Sí, el principio era, bueno, el que me seguía de él no me acuerdo, pero el tercero, ya de él yo me encargué, él me dejaban. Lo bueno que, por ejemplo, él no molestaba tanto. La última, me acuerdo que era muy llorona, no sabía qué hacer para poder hacerla callar. Me la dejaban en una hamaca y no, por lo mismo que estaba pequeña, no lo alcanzaba a sacar de la hamaca, solo tenía que moverla para que calle, para que no llore, o meterle el biberón. Era difícil, ¿eh? Sí, no era fácil, no era fácil. Ella lloraba, yo también lloraba, los dos llorábamos. Sí, los dos llorábamos porque no sabía qué hacer. No. Y así hasta cuando se cansaba de llorar, se dormía y cuando llegaba mi mamá la encontraba ya dormida. No ha sido fácil todo este tiempo. ¿Y el ambiente de relación que tenía con su padrastro, cómo era? Bueno, me trataba como una hija, se puede decir, pero también hubo abuso, hubo manoseo y todas esas cosas. Mi mamá era muy brava, nunca le dije nada, siempre me callé esas cosas. O sea que su padre la manoseaba a usted. Sí, mi padrastro. Padrastro de niña me manoseó, pero yo siempre callé, nunca dije nada. ¿Por qué? Porque tenía miedo porque para cuando él me manoseó ya hubo otra persona que me manoseó y eso fue un primo. Y algún día mi mamá vino y me pegó a mí sin saber, yo no sabía ni qué es lo que pasaba. Y me pegó, me bañó con agua fría, me ortigó. O sea, su madre la hacía culpable a usted porque alguien más la había manoseado. Sí. Entonces, cuando vino mi padrastro a manosearme, o sea, ¿cómo iba yo a decirle si sabía que venía más castigo? Entonces siempre callé, nunca dije nada. Eso se enteró mi mamá cuando yo ya era grande. Cuando yo tuve como 20 años, que yo me quedé embarazada por primera vez. Y ahí saltó mi padrastro y me dijo que yo había sido de él. Le dijo al hombre que estaba conmigo y todo. Ahí se enteró mi mamá. Mi mamá pegó el grito en el cielo, dijo que por qué no lo había avisado. Pero ¿cómo lo iba a avisar si solo no encontraba una ayuda, sino solo castigo? Y esa es la trampa que tienen muchas de nuestras niñas, niños, creciendo con el abuso, ¿no? Que no pueden hablar con sus padres porque los padres han cerrado toda puerta a este tipo de diálogo. Sí, entonces yo no tenía a quién avisar, no tenía a quién decirle nada, solo yo lo chupaba, yo me llevaba adentro, no. Hasta cuando salió, igual, dijo, no es el hijo de él, no será el hijo de tu padrastro. Digo, no es el hijo de él. Yo nunca, ya cuando estuve grande, siempre me dejaban que lo atienda. Mi mamá lo dejaba que me lo atienda. Yo le servía la comida y salía corriendo. Yo nunca estaba con él. Entonces ya grande él no me topó, pero cuando era niña, sí.
Entonces le digo, no, mamá, no es hijo de él, es el otro señor el que está, él es el papá. Al final mi mamá me hizo abortar. Ahí se acabó todo. ¿Y por qué hizo eso la mamá? Porque no quería, o sea, decía que qué va a decir la gente y siempre se llevaba que qué van a decir los vecinos. Entonces... Ella estaba muy preocupada por lo que iban a decir los vecinos, de tal manera que estaba dispuesta a matar una vida. Sí, y como también no tenía conocimiento, digo que en ese tiempo, no sé, solo estaba en su mente que... Pero la decía, mamá, ¿qué dijo? ajá. ¿Qué dijo Norma? Porque usted tenía lo que ya tenía 20 años. Sí, Usted es responsable también. Ajá, pero yo igual me dejé llevar. Yo, o sea, lo que mamá decía, yo hacía. Es que siempre mi mamá me maltrató, me pegó, me acuerdo las piernas lastimadas, era la inútil de la casa, la que no sirve. Qué triste pensar que una madre puede tratar así a su hija, ¿no? La triste realidad de muchos de nosotros que crecimos como hijos mayores en América Latina es que tenemos que atender a nuestros hermanitos. En un sentido, perdemos la infancia, como nuestra buena amiga Norma perdió su infancia por tener que cuidar. Y sobre todas esas cosas pasa el manoseo, el abuso de su madre, y ahora, como ya le escucharon a ustedes, tienen que matar a un niño, abortar por lo que va a decir el vecino, por lo que va a decir lo otro. Tal vez usted está en la misma situación. Quiero que me llame, los teléfonos están apareciendo en este momento. Se lo voy a repetir uno más, el WhatsApp es 1204-202-1525. Me gustaría escuchar qué usted tiene que decir y si hay algo por el cual yo puedo orar por usted en este programa, lo vamos a hacer con mucho gusto. Vamos de nuevo a la entrevista con nuestra buena amiga. Escuche atentamente qué es lo que pasó en el corazón de esta mujer. ¿Cómo se sucede ese momento en que decides que necesitas ir a una iglesia a buscar al Señor? Me imagino que fue un proceso en tu vida, ¿no? Estás embarazada en una ciudad distinta. ¿Qué pasa ahí? Pues vi un programa en televisión, algo que decían que no podían ayudarme. Fui allá y ellos me dijeron que ellos podían hablar con mi mamá para que yo regrese a casa. Pero yo no acepté eso. Yo dije que yo quería quedarme en el lugar donde estoy, que lo único que yo pedía es un trabajo, que me ayuden a buscar un trabajo. Entonces me dieron la dirección, había sido de una iglesia y el nombre había sido de un pastor. En ese entonces no entendía que era una iglesia, que era un pastor evangélico. Yo fui y busqué esa iglesia. Por primera vez entendía que había una iglesia evangélica. Yo había sido educada en la iglesia católica, educada en un colegio religioso. Entonces, yo conocía la iglesia católica, no conocía la iglesia evangélica, pero ahí en ese entonces yo conocí. El pastor me recibió, me presentó a la congregación, me hizo parte del grupo de los jóvenes y me dejó con ellos para que ellos me ayudaran. No me soltaran. Al principio puso una persona que me llevó a su casa a dormir y todo. O sea, que te cuidaban en esa iglesia, te dieron protección. Sí, en esa iglesia me dieron protección, en esa iglesia me ayudaron, porque a veces no quería ir a la iglesia y ellos, vamos, me iban, al menos la chica con la que yo viví. ¿Qué sucede en tu corazón ese día que le dices al Señor, bienvenido a mi corazón? Ese día, cuando me hicieron hacer la oración de fe, pues lo único que hacía es llorar, llorar de dolor por todo lo que había hecho, porque me sentía muy sucia, me sentía lo peor del mundo, pero también Dios me estaba recibiendo y yo sentí, y Él me dijo que Él era mi esposo y que era el padre de mi hijo, que no había sido yo la que le había traído, sino que Él había decidido traer. ¿Sentías que el amor de Dios estaba derramando sobre tu corazón? Sí. Sí, el amor de Dios
que no podía ni expresarlo. Lo único que hacía era llorar en ese entonces, como esta vez, llorando. La gracia de Dios muchas veces es suficiente cuando nos sentimos sucios, que hemos fallado, que hemos fracasado, pero el abrazo del Padre Celestial siempre nos restaura. ¿Fue eso lo que pasó en tu vida? Sí, su abrazo, el sentir cómo me iba limpiando, cómo me perdonaba y que decía que estaba limpia, que ya todo lo que había hecho, él ya no iba a reprochar. Ya hasta ahí llegó. ¿Te sentías libre? Libre, limpia, el saber de que decía que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que hoy iba a ser, que ese momento hacía todo nuevo. Todo nuevo. Eso era alegría, pero yo no podía reír, sino solo lloraba. Lloraba de gozo. Desde ese momento me imagino que todo cambió. Ahora tienes a tu hijo y decides guiarlo en los caminos del Señor y también educarlo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentas ya como madre soltera? Bueno, el mismo hecho de que él no tenía padre, no había, que era yo la única que su guía, que sabía que muchas veces me equivocaba y no había quien diga, mira, estás equivocada, porque siempre viví sola. Entonces, no fue fácil. Bueno, al principio yo le puse en una escuela igual cristiana. Siempre busqué que se educara en un colegio cristiano y pues se educó en un colegio cristiano. Pero bueno, en lo económico Dios siempre sustentó, pero lamentablemente emocionalmente no estaba bien yo. Entonces no podía dar a mi hijo lo que él necesitaba, más era emocionalmente. ¿Tu hijo llega a conocer a su padre o no le conoció? No, él no le conoce. ¿Todavía no le conoce? No sabe nada. Pues como el pastor me dijo que no lo busque, yo nunca busqué. Algún momento me encontré con la mamá de él, pero yo nunca dije nada, mire, este es su hijo. ¿Y el hijo nunca preguntó por el padre? No, nunca preguntó. Y algún momento ya grande yo le dije que si quisiera él buscarlo. Dijo que no, tampoco quiso buscarlo. Hagamos la comparación entre aquella madre que era muy dura contigo y que de alguna manera trataba de controlarte. ¿Qué tipo de madre eras tú para tu hijo? También era grosera. Trataba de no serlo, pero era. ¿Y por qué? Porque todavía no estaba sana. Porque a pesar de que había conocido del Señor, había algo. Una cosa es que conocía del Señor, pero ahí había algo que no me habían enseñado a hacerlo, a perdonar. No había perdonado. ¿A quién no habías perdonado? No había perdonado a mi madre, no había perdonado a todos los que me habían hecho daño. Entonces eso estaba ahí. Llegas a una reunión donde se habla del perdón y en esa reunión tú decides que tienes que perdonar a las personas que te ofendieron. ¿Y cómo se da eso? ¿Vas al altar o cómo se dio? ¿Qué le dijiste a Dios? Yo decido perdonar a las personas. Entendí que no es que si yo siento perdonar, perdono, sino que era una decisión. Una decisión. Y yo tomé la decisión de perdonarlos y yo en ese momento yo les perdoné. Perdoné a mi madre, perdoné a los que abusaron, a los que abusaron de mí. Perdoné a todos los que me habían hecho daño, pero me dijeron que tenía que buscarlos e ir a perdonarlos. Y también hice eso, busqué, fui, les dije que les perdono y también que me perdonen. ¿Cuál sería tu mensaje a aquella madre que nos está viendo, que tal vez está luchando como tú? Sí, no es fácil criar a unos hijos sin alguien al lado, pero Dios está ahí. Dios es el único que extiende sus brazos, es el único que
no ve lo que hemos hecho, que todo lo que hemos hecho, Él nos perdona y Él nos recibe con los brazos abiertos. Y cualquier madre que se sienta sola, que sienta que no puede más, vuelva sus ojos a Dios, porque Él es el Padre que sustenta. Recuerdo que Él me dio una palabra que dijo: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es muy interesante porque cuando no podemos perdonar, no podemos descargarnos de esa intoxicación espiritual. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él hizo esta oración: perdónales porque no saben lo que hacen. El perdón debe ser clave cuando han habido este tipo de heridas emocionales. Y nuestra amiga no fue sana, sino hasta que entregó su vida a Cristo, pero que también ella decidió perdonar a aquellos que le habían ofendido. Si usted quiere saber más sobre estos temas, tengo un buen libro ahí en el internet que usted puede descargar. Váyase a amazon.com y el libro se llama Almas en Oscuridad. Están todos estos temas sobre perdón, sobre matrimonio, temas que van a ser importantes para la salud emocional y espiritual de su familia. Así que después de este promo voy a regresar con ustedes. Ya voy a tener conmigo vía Skype a mi buen amigo Renán Carías. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica. Temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Tengo conmigo a mi buen amigo Renán Carías. Hace ya muchos años, como me gusta decir, es un viejo amigo, más amigo que viejo, pero lo tenemos vía Skype. Así que bienvenido Renán Carías, un fuerte abrazo y me alegra pues que por lo menos te hayas escapado del huracán. Gracias Ernesto, un placerazo saludarte y a todos los amigos y hermanos que ven este programa, que de verdad he estado escuchando todo lo que pasa ahí, me parece impresionante. Consejos prácticos y de realidades que vive nuestra sociedad en prácticamente toda Latinoamérica. Me da gusto saludarte, Ernesto. Bendiciones. Bueno, desde tu corazón de pastor, ¿cómo ves estos temas en tu comunidad eclesial, Renán? Vemos que muchas madres quieren tener el control sobre sus hijos a toda costa. Es la verdad, Ernesto, que esto es un flagelo de la familia latinoamericana, es muy común, incluso yo mismo soy parte de ese flagelo. Cuando mi padre nos abandonó, prácticamente mi mamá hizo el rol de papá y de mamá, y a veces las madres no saben cómo manejar la situación de autoridad con respecto a sus hijos, y en esa buena intención de querer cuidar a sus hijos cometen muchos errores, y al final es como la historia se repite, ¿no? Le pasó a tu mamá, le pasó a los hijos y le pasa a los hijos de los hijos, y esta situación es muy común dentro de las congregaciones. Es como una cadena que se va desarrollando poco a poco. Y no sos el único, yo también fui parte de esa estadística y se dice que más del 50% de los hijos van a crecer sin el padre biológico en América Latina, lo cual es una triste realidad. ¿Cuál sería tu mensaje, Renán? Yo imagino que algunos televidentes quisieran escucharte cantar, pero veo que estás ahí en un parque. En el auto, joven. En el auto. Pero la próxima vez sí vas a tener que traer tu guitarra y cantarnos algo. Pero ¿cuál sería tu mensaje a aquellas madres que están luchando, madres solteras en América Latina particularmente, que están luchando con sus hijos? Una de las cosas más importantes en la vida es perdonar y aprender a hacerlo de todo el corazón.
porque fíjate que la salud interna que nosotros tenemos va a repercutir en nuestro medio. No sé cuál es la experiencia que tú tuviste con el Señor, pero cuando yo me encontré con el Señor, una de las cosas que me impactó de parte de Dios fue que Él me aceptó a mí así como yo era. Sí. Él no me mandó a cambiar ninguna de mis cosas. Él me aceptó como yo era y sentí que su perdón era genuino. Sí. Hay cosas, Ernesto, que no se pueden cambiar. Por ejemplo, cuando alguien te hace una ofensa o tú haces una ofensa, cuando tú pides perdón, en verdad no reparas la ofensa. Sí. Las ofensas nunca se reparan. Si tú mataste al hijo de una persona y le pides perdón a la familia afectada, con el perdón tú no vas a recuperar al hijo que asesinaste. Pero fíjate que es interesante que cuando la persona es perdonada, se produce liberación en su corazón. Ya solo tenemos un minuto, Renan. Dale un mensaje final a la audiencia. Solamente el ser prácticos en el sentido de poder amar y perdonar y aceptar que somos pecadores todos y que todos cometemos errores en algún momento de nuestra vida. Y que todos necesitamos al Señor Jesucristo. Realmente Amén. el perdón es un tema realmente vital en estos temas. Renan, quiero agradecerte por venir a 180 grados y espero que no sea la última vez. No, hermano, aquí estamos para servirte. Un abrazo, un saludo a todos los amigos y hermanos que siguen esta sintonía. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bueno, ya ustedes escucharon el corazón de Renan, el corazón de Norma, y quiero decirle a aquellas personas que han sido víctimas, que pueden pasar de ser víctimas a victoriosas en Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Cristo Jesús y te aseguro que Él va a cambiar tu realidad. Sin Él no puedes, ni yo ni nadie podemos hacer absolutamente nada. Hasta que venimos a Cristo Jesús encontramos perdón para nuestro espíritu, perdón para nuestra alma. Y no solo eso, empezamos a relacionarnos de una manera mejor con nuestros congéneres. Así que cualquier ayuda que podamos servir nosotros, estoy para eso. Llámame, escríbeme a la información que está apareciendo en tu pantalla. No quiero despedirme sin decirte que Dios te ama y yo también.